Muy buenos días, amigos y hermanos del Ministerio de Células de Misión 30. Sean bienvenidos una vez más a esta serie de enseñanzas por video. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las disciplinas espirituales. Uno de los mandatos bíblicos más puntuales, pero a la vez más profundos, nos encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La pregunta que se desprende de este mandato es: muy bien, ya sé que tengo que crecer, pero la pregunta es ¿cómo crecemos? Uno de los mayores problemas que los creyentes podemos experimentar es el riesgo de convertirnos en pigmeos espirituales, personas que con el paso de los años, tenemos muchos años en la fe, pero no logramos crecer, no logramos despegar en las cosas del Señor. O el otro riesgo es convertirnos en religiosos hipócritas, personas que tienen apariencia, ¿verdad?, de piedad, pero que realmente no tienen una verdadera integridad en sus vidas, ¿sí? Sino que están llenos de hipocresía, de mentira, de murmuración y otras cosas más. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy importante. Hay un escritor cristiano, Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Él dice lo siguiente, y quiero citarlo: que las disciplinas espirituales son los hábitos de devoción y experiencias cristianas que han sido practicadas por el pueblo de Dios a lo largo de los tiempos bíblicos para el crecimiento espiritual. Y esa es una definición que me gusta, es corta, pero es bastante sucinta de lo que realmente son las disciplinas espirituales. Y tomando esa frase como, María, tomando esa frase como un preludio, vamos a empezar. Sí, como verán, estoy acá en un pequeño tiempo de descanso con mi familia y me van a disculpar si es que tengo que por momentos llamar a mi hijita que está por ahí dando vueltas, así que me disculpan por eso, pero bueno, primero decíamos que vamos a responder tres preguntas. La primera, ¿qué son las disciplinas espirituales? La segunda, ¿cuáles son las principales disciplinas espirituales? Y tercera, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿Para qué nos sirven esas justamente disciplinas espirituales? Pero para ello vamos a empezar con unas palabras de oración. ¿Qué les parece? Y decimos: Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas y te pedimos que nos guíes y nos ayudes, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta, o a responder la primera pregunta, que son las disciplinas espirituales. Y son los hábitos, ¿verdad? Las disciplinas espirituales son los hábitos que la Biblia enseña como pasos necesarios y requeridos para el verdadero crecimiento espiritual. La meta de las disciplinas espirituales es el crecimiento a la semejanza de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas personas piensan equivocadamente que el crecimiento espiritual viene con los años, ¿verdad? O que es simplemente automático. Pero no, vamos a ver que la enseñanza bíblica nos dice que se requieren decisiones de parte del creyente para crecer espiritualmente, teniendo como meta la piedad, la verdadera devoción a Dios. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la exhortación de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El concepto de ejercitarse para la piedad es mencionado por Pablo, tanto en su exhortación a su joven discípulo Timoteo, como también lo vemos que era una realidad para él mismo, ¿verdad? Porque Pablo tenía claro que la falta de disciplina espiritual le llevaría a él mismo a la debacle espiritual y a ser descalificado en el ministerio. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para Pablo era claro que era necesario más que las buenas intenciones para poder lograr el crecimiento espiritual. Es necesario un entrenamiento disciplinado, así como los atletas de los Juegos Olímpicos que castigaban sus cuerpos a fin de obtener como premio la corona de laurel, el premio al mejor competidor, al mejor atleta. Aquí vemos entonces la seriedad, ¿verdad?, de esto, y que no debemos tomar el ejercicio de las disciplinas espirituales a la ligera, como algo que no, o algo opcional, es algo que realmente es necesario para que todos lo podamos hacer. Justamente debido a esto, es que el apóstol Pablo enseña a los creyentes colosenses acerca de la religiosidad, que ya habíamos visto que era uno de los riesgos de los cuales nosotros los creyentes podemos vivir. Esta religiosidad son las apariencias hipócritas que barnizan, ¿verdad?, al cristiano de una falsa obediencia, de una falsa santidad, de una falsa humildad, pero que realmente no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne. El crecimiento espiritual, por el contrario, libera al creyente para que pueda vivir en la libertad que Cristo ganó para nosotros con su propia sangre. Eso lo vamos a ver en Colosenses capítulo 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay otro texto que aborda el tema del crecimiento espiritual, ya no usando la figura de la piedad o del ejercicio, del entrenamiento físico, sino más bien nos habla del vestirse, del revestirse, del desvestirse. La pregunta al final es la misma que al inicio de la lección. ¿Cómo me ejercito para la piedad? ¿Cómo me revisto de ese nuevo hombre? Pablo enseñaba a los colosenses que era justamente una de las primeras iglesias en batallar contra estas doctrinas y estas corrientes de pensamiento, ¿verdad?, tanto religiosas, que ponían tanto énfasis en las formas, pero no en el fondo, no en una real vida de santidad. Y eso es lo que Pablo le dijo a los colosenses también, en el capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La idea aquí es que yo me desvisto del viejo hombre y me revisto del nuevo, que básicamente significa el ejercicio de las disciplinas espirituales para renovar mi mente, para renovar mi ser, de tal manera que empiece a vivir en ese nuevo hombre, en esas nuevas características, en el poder del nuevo nacimiento, y ya no estar viviendo justamente en mi carne. Lo que hace la religiosidad es ocultar todas las costumbres de la vieja vida bajo una apariencia de aparente santidad, pero no la cambia, no la quita, no la anula. Y eso es justamente lo peligroso. Vivimos en apariencias, vivimos intentando tener una máscara y vivimos intentando convencer a los demás de lo que no somos y de lo que no tenemos. Vivimos intentando por eso agradar a los demás, porque estamos pendientes de lo que los demás piensan de nosotros en vez de pensar de lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo terrible de la religiosidad y por eso el creyente no debe vivir en religiosidad. No debe vivir buscando agradar al hombre, sino debe vivir buscando agradar a Dios. La segunda pregunta: ¿cuáles son las disciplinas espirituales más importantes en ese sentido? Si lo pudiéramos resumir todo en una frase, diríamos lo siguiente: crecemos espiritualmente a la imagen del Señor Jesucristo, glorificando a Dios y haciendo su voluntad. Cuando meditamos constantemente en la palabra de Dios, para obedecerla completamente, para así cultivar el temor de Dios y no pecar contra Él. Asimismo, también crecemos cuando oramos sobre y constantemente, de tal manera que no damos oportunidad a nuestra carne de dominarnos. Por último, crecemos espiritualmente cuando tenemos una vida de constante meditación,
retiro, obediencia, fe, alabanza y temor de Dios, dando prioridad a Dios por encima de cualquier otra prioridad. Vamos a examinar, hermanos, algunos textos bíblicos que nos ayuden a comprender lo importante que es orar, meditar la palabra, memorizarla, estudiarla, obedecerla, cantar alabanzas, ayunar, orar, retirarnos, tener tiempo de descanso también, que son algunas de las disciplinas espirituales más importantes que todo creyente debería realizar. El primer texto es un texto conocido por todos. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La idea de la memorización y de la lectura de la palabra del Señor es la obediencia, es decir, llevar a la práctica lo aprendido, llenarme solamente de la palabra de Dios. Esa es la idea. La idea no es solamente una memorización, una mera repetición, sino es una memorización con el fin de cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos bíblicos. Siguiente texto, 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, de la doctrina. El creyente debe disciplinarse a sí mismo para aprender y poder enseñar correctamente la doctrina y para poder dar un buen ejemplo, para poder dar un buen testimonio delante de todos. Eso requiere velar, ¿no? Supervisar, sería la mejor traducción, supervisar la propia vida de uno para saber dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde vamos en la vida espiritual. Si bien es cierto, preguntarle a otros acerca de nosotros mismos es bueno, porque muchas veces personas ajenas a nosotros ven cosas que nosotros no vemos. También es importante nosotros hacernos una disciplina de autoexamen, de autoanálisis, por medio del cual podamos realmente y honestamente examinarnos a nosotros mismos, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, con el fin de poder entender, ¿sí?, dónde estamos. Recuerda que somos administradores de nosotros mismos, ¿verdad? Siguiente. Salmos capítulo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La idea de memorizar, interiorizar, dejar que la palabra de Dios sea lo más importante en nuestros corazones es producir, es albergar el temor de Dios en nuestro corazón para así no pecar. Una de las cosas por las cuales muchos creyentes tienden a caer en pecado constantemente es que no tienen temor de Dios, no tienen ese respeto reverente hacia el Señor que les hace justamente hacer las cosas que no deberían hacer. Y una de las cosas con las cuales nosotros producimos el temor de Dios en nuestros corazones es a través de interiorizar la palabra de Dios, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Siguiente. Mateo capítulo 26, verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos la noche en que fue entregado. El creyente debe tener una actitud sobria y una buena actitud para no darle oportunidades a nuestra carne de llevarnos a pecar contra Dios. Es bastante interesante que se nos dice que debemos de velar y orar para no entrar en tentación. Y en el verso anterior que vimos en Salmos, debemos de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Nos tenemos allí en esos dos versos un buen resumen de lo que es las disciplinas espirituales. Velamos y oramos para no caer en tentación, guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Dios. La oración, la alabanza, el autoexamen y la meditación de la palabra de Dios son tan importantes en la vida del creyente, son disciplinas muy poderosas, más importantes que muchas de las demás, porque nos ayudan a preservar nuestro corazón, uno de pecar contra Dios, y nos llevan a poder crecer espiritualmente y vivir en santidad. ¿Sí? Sigamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal,
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá se me mencionan varias cosas. Tener una actitud de gozo, orar constantemente, ser agradecidos, velar para examinar todo lo que entra en nuestras vidas y alejarnos de todo lo que nos aparte de Dios. Son disciplinas muy importantes en la vida de un creyente porque por medio de ello nosotros hacemos esa parte. Nos cuidamos, nos guardamos, nos entrenamos para la piedad y Dios también hace su parte. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Dios nos santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo, guardándonos, preservándonos para la venida del Señor Jesucristo. Y tenemos que entender eso. Dios nos santifica, es cierto, pero el creyente debe también santificarse, el creyente también debe guardar la palabra de Dios, el creyente debe orar, el creyente debe meditar, el creyente debe congregar, el creyente debe alabar a Dios, el creyente debe ser agradecido, el creyente debe ejercitar una actitud de gozo, a pesar de que no se sienta feliz, debe tener una actitud de gozo, el creyente debe cantar alabanzas, el creyente debe ejercitarse disciplinadamente todo el tiempo para hacer estas cosas, porque esto es lo que nos lleva a los hábitos de la vida victoriosa. Sigamos. Hay otro pasaje más que quiero mostrarles que se encuentra en Marcos capítulo 6, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros a un lugar aparte, un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de tal manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Algo que caracterizaba también al ministerio del Señor Jesús era que había momentos en que estaban tan ocupados que ni tienen tiempo para comer, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Se lleva a sus discípulos a un lugar aparte para descansar, para retirarse, para tener un tiempo también de refrigerio. Y los tiempos de retiro, de refrigerio, de descanso, de vigilia, de oración, son necesarios en medio de un servicio fervoroso y diligente. Es más, son necesarios para un servicio diligente y fervoroso, porque cuando estamos cansados, hermanos, no hacemos las cosas bien. Cuando estamos cansados, no oramos. Cuando estamos cansados, no estudiamos la palabra. Cuando estamos cansados, hacemos las cosas improvisadamente. Cuando estamos cansados, no pensamos con claridad. Hacemos las cosas simplemente por hacer. Y eso redunda en un servicio mediocre, en un servicio sin excelencia, en un servicio hecho simplemente por hacer. Y creo que todos tenemos claro que si vamos a servir a Dios, tenemos que servir bien. Por ello, debemos ser objetivos sabios para saber decir no a algunas cosas, para poder guardarnos en hacer solamente lo que tenemos que hacer y también para poder preservar un tiempo, un poquito de dinerito tal vez, para salir. De repente no es necesario salir de Lima, tal vez podemos ir a un parque un día completo, podemos ir por ahí a un parque zoológico, nos podemos ir de paseo un día. La idea es, hermano, descansar, tomar contacto con la naturaleza, respirar aire puro, de un momento determinado cada cierto tiempo para descansar, para encontrarnos con nosotros mismos, para orar al Señor, para meditar, para comenzar a pensar de las cosas que estamos haciendo y preservar nuestros corazones del cansancio, de la fatiga, de la rutina, del estrés. No se puede servir a Dios correctamente cuando estamos estresados. No se puede servir a Dios cuando estamos cansados. Hermanos, no caigamos en el activismo, no caigamos en hacer cosas solo por hacer, solo por agradar a las personas. Hay mucha gente que dice sí a las responsabilidades, pero no porque quiere servir a Dios, sino para no quedar mal con el pastor o con un líder. Eso no está bien, hermanos. Eso es religiosidad, es hipocresía. Si vamos a servir a Dios, hay que hacerlo porque amamos a Dios, no porque queremos agradar a nadie. Sigamos. Hechos capítulo 10, verso 9 nos dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La oración nos abre puertas para hacer cosas que nunca haríamos si no hubiéramos orado. ¿Por qué? Porque cuando Pedro estuvo orando en ese capítulo Hechos 10, vamos a ver que Dios le muestra la visión acerca de que el Evangelio también iba a llegar a los gentiles y recibió la invitación para ir a casa de Cornelio, cosa que Pedro jamás hubiera hecho porque era judío, a no ser que Dios le hubiese mostrado eso primero en oración. Y muchas veces Dios nos habla en oración a llevarnos a hacer cosas que tal vez no haríamos si no fuera porque estamos orando.
¿sí? La oración es muy importante para poder ser guiados por Dios. Siguiente. Hechos capítulo 16, verso 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo se encontraba preso, pero sin embargo él y Silas se encontraban alabando al Señor. Y qué tremenda es la disciplina de la alabanza, qué tremendo y qué maravilloso, cómo cambia el ambiente, cómo cambia nuestra actitud cuando dejamos de quejarnos y de lamentarnos y de entristecernos y empezamos a cantar al Señor y comenzamos a decir, yo me gozaré en todo lo que el Señor ha hecho, hace y hará. Eso definitivamente cambia nuestra perspectiva de la vida y nos lleva definitivamente a hacer mejores cosas. Otro texto más. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Una de las cosas aquí es que dice que debemos exhortarnos, rendirnos cuentas los unos a los otros, basados en la palabra de Dios, y alabar al Señor también basados en la palabra de Dios, ser agradecidos en la palabra de Dios, y es algo que tiene que ser muy importante, ¿sí? Tenemos que basar nuestras vidas en la palabra de Dios y rendir cuentas, ¿sí? Y eso tal vez es algo que nunca me voy a cansar de decir. Hay gente que no le gusta rendir cuentas, hay gente que simplemente toma sus decisiones de manera independiente, no rinden cuentas. Simplemente cuando alguien le pregunta, dice, no, no te metas, yo soy mayor, yo ya sé cómo hago las cosas. O se aísla. Qué muestra tan grande de orgullo y de autosuficiencia de una persona que dice, no, no te metas, no me hables de esto, no quiero saber nada de esto, porque es realmente una muestra de gran necedad. ¿Sí? Perdóname si tal vez te sientas ofendido, pero eres necio o necia si no estás rindiendo cuentas a nadie, porque tal vez piensas que tú sabes cómo se hacen las cosas, porque tal vez tú piensas que no necesitas consejo de nadie, pues te digo que te equivocas. Te equivocas, porque sí necesitas consejo sabio, necesitas orientación. Sigamos. Un último texto, dice Mateo capítulo 6, verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que viene en secreto te recompensará en público. Si hay algo que me molesta, hermanos, aparte de la falta de consideración, es la religiosidad. De verdad detesto a la gente religiosa. De verdad no puedo soportarlo. Es algo que me enferma cada vez que veo personas que en los cultos públicos, en los ayunos, en las oraciones, son los primeros que están. Y ahí están contando a ver quién ha venido, fijándose en quién no viene, quejándose y exaltándose ellos mismos por estar allí, por ser los primeros, por ser los fieles. Pero realmente están llenos de crítica, de murmuración, de chisme. Yo digo, esas personas oran tanto y ayudan tanto que, wow, deberían ser gigantes espirituales, pero realmente son carnales. Entonces, ¿a qué van a la oración? No van a orar, van a conversar, van a fijarse en los demás, van a criticar, van a chismear. Eso no es oración, eso no es ayuno, eso no es agradable a Dios. Algo que dice el Señor Jesús es que si vas a hacer algo, hazlo no para que la gente te vea, hazlo para que Dios te vea. Si vas a ayunar, hazlo de corazón, no estés cantándole a los cuatro vientos que estás ayunando, no estés diciéndole a todo el mundo que estás orando, no estés diciéndole a todo el mundo que estás guardado de santidad. Si vas a hacer algo, hazlo para ti, para Dios, punto, ya está. Y Dios dice que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Y si no estás siendo recompensado en público es porque no estás haciendo bien las cosas en secreto. Así de simple. No hay otra situación, no hay nada, ninguna explicación más ahí con respecto a eso. Oración, meditación de la palabra, alabanzas, cánticos, ser agradecido, tener una actitud de gozo, rendir cuentas, ayunar, ¿verdad? Descansar también, tener tiempo de retiro. Disciplinas espirituales que son muy importantes que cada creyente debe hacer constantemente, ¿sí? Debo estar constantemente teniendo en mi plan de vida y en mi agenda del año, porque es bueno tener una agenda para el año, planificar las cosas, orar, tener tiempo de descanso, hacer un pequeño viaje tal vez al año para descansar unos cuantos días, cada cierto tiempo, tener un tiempo para desconectarme de todo, para desconectarme de este bendito Facebook, de este bendito WhatsApp, de YouTube, un tiempo, está bien,
Es bueno hacer eso también, desconectarnos un momento y no estar pendiente mirando ahí que quién posteó, quién no posteó, quién no salió. Son cosas que a nadie le importa. Hay gente que vive pendiente de los demás. No hay que hacer eso, hermanos. Hay que descansar y poder ejecutar estas cosas en nuestras vidas. Por último, ¿cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Bueno, ya lo hemos dicho al inicio, uno de ellos es el poder crecer espiritualmente, el otro es poder guardarnos, ¿verdad?, en santidad, en integridad, pero sí algo que tenemos que tener en cuenta es que el primer y grande mandamiento que la palabra de Dios nos enseña lo encontramos en Mateo capítulo 22, versos 36 al 38, que dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Nunca olvidemos esto. La meta suprema del creyente no es servir, ¿sí? Por si acaso. La meta suprema del creyente no es obtener un título, no es ser pastor, no es ser misionero, no es ser líder o director de una iglesia, no. La meta suprema del creyente es amar a Dios. Y para amarle es necesario amarle, dice, con todo el corazón, con todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, con toda nuestra voluntad, pero también dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra mente. No puedo decir que amo a Dios si soy ignorante de la palabra de Dios, si la abro solo los domingos, si la abro solo los sábados. Qué vergüenza debemos sentir si no abro mi Biblia. Solamente la abro en los cultos públicos, pero en mi casa nunca la abro. Si mi celular está lleno de juegos en vez de estar lleno de la Biblia, si mi laptop o mi computadora está llena de tonterías, de música del mundo en vez de la palabra de Dios, qué vergüenza debería sentir. Porque no puedo decir que amo a Dios si no conozco su palabra. Si no la tengo en la mente, hermanos, tampoco la voy a tener en el corazón. Y por eso es que caigo en tentación, y por eso es que peco constantemente. Porque no tengo la palabra de Dios en mi mente, y tampoco en mi corazón. Mi alma no se verá inclinada a la alabanza, ni al gozo, ni a la gratitud, porque tengo en la mente cualquier otra cosa, menos la palabra de Dios. Algo que Pedro les dice a los creyentes es esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto es muy importante entender. Toda disciplina espiritual debe estar basada en la palabra de Dios, ¿sí? Si no, es una disciplina inútil, es una disciplina de la carne. Meditar en cualquier pensamiento humano, menos en las escrituras, es yoga, no es una disciplina espiritual. Leer y atesorar libros de autosuperación en vez de la escritura es una terrible negligencia. Hay creyentes que me sorprenden de verdad porque leen a Osho, leen a Robert Kiyosaki, leen a Paulo Coelho, leen a Miles Monroe, leen a Jack Canfield, y leen esos escritores que sus libros son muy bonitos, aparentemente sus pensamientos son muy lógicos, pero son basura. Así es, son basura. Son pensamientos y enseñanzas que van a envenenar tu mente, van a envenenar tu corazón. Lo que tú debes hacer, hermano, hermana, es leer la palabra de Dios, ¿sí? Así que si tienes esos libros, bótalos, quémalos, porque la palabra de Dios es lo único que el creyente debe leer. Es lo único en lo que el creyente debe basar su vida. Por supuesto, hay libros cristianos muy buenos y yo recomiendo siempre estar leyendo libros, pero si yo leo más libros que la palabra de Dios, tengo un problema. Algo que tenemos que hacer, hermanos, es basar nuestras vidas en la palabra de Dios. Porque si no va a suceder lo que el escritor de Hebreos les decía a los creyentes. Mira, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí? Cuando yo veo en mi propia vida, ¿verdad?, y veo en la vida de otras personas que no estamos creciendo, que no estamos avanzando,
que por el contrario, la palabra de Dios entra por un oído y sale por este, realmente lo que estoy viendo es una persona que no está disciplinándose espiritualmente. ¿Sí? No necesito preguntarle, yo sé que no está orando, sé que no está leyendo su Biblia, sé que no está alabando al Señor, sé que no está rindiendo cuentas, sé que no está teniendo tiempos de ayuno, de retiro, de intercesión, de vigilia, lo sé. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esas cosas, hermano, es como que estamos afilando nuestras vidas, estamos constantemente afilados, encendidos. ¿Sí? Es la leña que se le echa a una fogata para que se mantenga encendida. Es el afilamiento que necesita un cuchillo para mantenerse con filo. Es el aceite y la gasolina que necesita un motor para seguir funcionando. Y cuando no tenemos estas cosas, somos una fogata apagada, un cuchillo sin filo y un motor que no funciona. No sé cómo poder explicarlo de una mejor manera. Cuando no estamos ejercitando esas disciplinas espirituales en nuestra propia vida, simplemente estoy yendo a la iglesia a quedar bien con los hermanos, a quedar bien con el pastor, pero estoy lejos de Dios. Si yo no estoy ejercitando estas disciplinas en mi vida, si no estoy en mi propia vida personal haciéndolo, menos lo voy a hacer en mi familia. Si tú no estás ejercitándote en tu propia vida, orando, leyendo, escudriñando, y haciendo vigilia, retiro, ayuno, oración, intercesión, rindiendo cuentas, si no lo haces tú, menos lo vas a hacer con tu familia, menos lo vas a hacer con tu futura esposa, menos lo vas a hacer con tus hijos. Vas a ser arrastrado por lo que tu enamorada dice, por lo que tu novia dice, por lo que tu esposa dice, por lo que las circunstancias dicen, pero no por lo que realmente debes hacer. Así que yo te exhorto y te invoco a que vamos adelante hacia la madurez. Ejercitémonos en las disciplinas espirituales, para poder crecer. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este tiempo que hemos estado meditando un poquito en disciplinas espirituales. Estamos aquí en un lugar que es un pequeño rincón del cielo. Yo he separado para pasar de cuando en cuando un tiempo con mi esposa y con mis hijos, porque no quiero servir a Dios desanimado, no quiero servir a Dios estresado, no quiero servir a Dios molesto, no quiero servir a Dios angustiado, quiero servir a Dios bien. Por eso separo esos tiempos para poder descansar, para poder nadar un poco, para poder dormir, para poder hacer muchas cosas y poder pasar tiempo también con mi familia. Desde aquí, desde algún lugar lejano, desde el cual me conecto, les doy muchos saludos y espero que este tiempo en la célula sea de mucho provecho y mucho beneficio para sus vidas. Y nos estamos viendo el día sábado 30, que regresamos ya para poder tener nuestra reunión, última reunión del año, ¿verdad? De acción de gracias, un tiempo especial. Le vamos a darle gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en este año de Misión 30. Les animo a que sigan adelante en las células. El año que viene vienen muchas cosas nuevas con la Misión 30, muchas cosas maravillosas, así que les animo. Nos vemos ya el sábado y que Dios les bendiga. Amén.